Buenas, inversores, ¿cómo están? Vamos hoy a ver uno de los ratios más importantes del análisis fundamental y desde ya empezamos a entender por qué es uno de los ratios más importantes. Bueno, no solamente el ratio en sí tiene mucha relevancia, sino que además de él se desprende otro de los ratios también más importantes, que es justamente el PER. Hoy vamos a hablar del EPS o BPA, según lo quieras en español o en inglés. EPS es Earning Per Share y en el caso del BPA es beneficio por acción. Como te digo, exactamente lo mismo, pero en otro idioma. Entonces lo puedes encontrar de cualquiera de las maneras por si querés buscar más información en internet. Pero vamos de lleno con este indicador. Primero, ¿por qué nos da este acceso al PER? Bueno, el PER es el Price Earnings o el Price to Earnings o el Price Earnings Ratio. Hay muchas maneras en las que se le dice al PER, pero en definitiva el PER lo que nos dice es si la empresa está subvaluada o sobrevaluada, o sea, si la empresa está cara o barata respecto al valor intrínseco que debería tener, o sea, al precio al que debería cotizar. Entonces, resumiendo todo esto y organizándolo un poco, ¿qué sería? Bueno, el EPS, que es lo que vamos a ver hoy, nos permite entender el PER. Y el PER nos permite entender si una empresa está cara o barata. Es uno de los tantos ratios, no es el único, pero sí es uno de los más importantes y uno de los más utilizados. Así que es muy importante entender lo que vamos a ver hoy para poder entender bien el PER. Bueno, entonces, EPS o BPA, ¿cómo vamos a analizarlo? Primero que nada vamos a entender cuál es la fórmula, ¿sí? La fórmula es Earnings Per Share es igual a Earnings, y cuando hablamos de Earnings hablamos del beneficio neto, que ya vamos a ver lo que es, dividido entre la cantidad de acciones. O sea que, ¿qué es lo que tenemos en la fórmula? Tenemos la cantidad de dinero que ganó la empresa repartida entre cada acción. O sea que cuando vos ves el Earnings Per Share, lo que estás viendo es cuántos dólares ganó la empresa por cada una de las acciones. Acá el ejemplo más fácil es el típico cuando te enseñan a dividir. Nosotros lo vamos a hacer con mermeladas porque en este canal trabajamos con mermeladas. Entonces, ¿cómo es? Bueno, si vos tenés 10 mermeladas y tenés 10 amigos, ¿cuántas mermeladas le corresponden a cada amigo? Bueno, una mermelada, porque son 10 mermeladas, entre 10 amigos da 1 de resultado. Bueno, es exactamente lo mismo. ¿Cuántas mermeladas? En este caso vamos a hablar de cuántos dólares generó la empresa de ganancia. Y tus amigos van a ser las acciones. Entonces, a más cantidad de dólares haya generado la empresa, entonces más se van a repartir, obviamente, entre las acciones. ¿Y esto por qué te interesa? Porque vos sos accionista. ¿Y qué significa que sos accionista de una empresa? Significa que vos sos dueño de una parte de esa empresa. Y de esta manera, a vos te interesa saber por cada dólar que vos pones cuánto rendimiento genera. ¿Y eso cómo lo calculás? Con el PER. Y el PER lo vamos a ver posiblemente en otro video. Si querés que lo vamos a volver a dejarlo en los comentarios. Y muy importante, hacer que este video llegue a los 700 me gusta. De esta manera, a modo de votación, vamos a entender si querés que hablemos del PER, si te interesa seguir aprendiendo análisis fundamental o no. Pero por el momento seguimos con el Earnings Per Share. Entonces, teníamos hasta el momento que sabemos que lo que vamos a calcular son los beneficios por acción, o sea, los dólares que genera la empresa de ganancias por cada una de las acciones. Pero ahora, cuando hablamos de beneficio neto, ¿qué es lo que vemos en la fórmula? ¿Qué significa beneficio neto? O sea, entiendo que serán las ganancias que genera la empresa, pero ¿qué tipo de ganancias? Porque hay muchos tipos de ganancias, entonces vamos bien a eso. Para empezar, vos tenés que saber que las empresas primero tienen un ingreso. Ese ingreso se le conoce como ventas, por lo general, o sea, el dinero que ingresó por venta. Súper sencillo. Si vos tenés una mermelada y esa mermelada la vendés a $1, entonces ese ingreso, esa venta es equivalente a $1. Pero ¿qué pasa? Para vos haber fabricado la mermelada tuviste que comprar el frasco, tuviste que comprar la fruta, por ejemplo, no sé, durazno, mermelada de durazno. Entonces tuviste que ir comprando distintas cosas que hay que restarle a la ganancia, porque en realidad vos no ganaste $1, vos ingresaste $1, pero antes tuviste un gasto. Entonces eso lo vas descontando. También vas descontando costes, también vas descontando, por ejemplo, impuestos, amortizaciones, depreciaciones y demás cuestiones, cosas contables que no te interesan en este momento, pero llegas finalmente, una vez que ya descontaste todos los gastos y costes que tuviste y todas las cosas que tuviste que pagar, entonces finalmente te quedas con el beneficio neto. Ese beneficio neto es lo que vos vas a utilizar para calcular el Earnings Per Share. Obviamente no es necesario que lo calcules, simplemente es necesario que entiendas qué estás viendo cuando ves este ratio, pero ahora vamos a ver cómo encontrarlo en una página web de una manera muy sencilla. ¿Cómo vamos a hacer entonces para encontrar el Earnings Per Share? Bueno, es
muy sencillo. Vamos a ir, en este caso, a Morningstar. Una vez que estés en la web, vas a buscar la acción que vos quieras analizar. Por lo general, yo utilizo como ejemplo Coca-Cola. Puedes elegir la que vos quieras. Yo en este caso voy a ir con Coca. Y acá vas a ir a la parte que dice Key Ratios. Ahora ves un poquito más abajo y tenés donde dice Full Key Ratios Data. Vas a hacer clic ahí para que te despliegue absolutamente todos los ratios que tenés. Y podés ver que una de las primeras filas es la del Earnings Per Share, que es justamente lo que vos estás buscando. La cantidad de dólares por acción que genera la empresa. ¿Qué te va a importar de este ratio cuando vos lo estés analizando desde el punto de vista fundamental a una compañía? Que el ratio crezca a lo largo de los años. No es algo 100% positivo que crezca, o sea, en principio uno dice sí, porque la empresa está ganando más cantidad de dólares por acción que tiene, entonces en principio esto tendría que ser bueno. Pero acá entran distintos factores. Ten en cuenta que es el resultado de una división, o sea que hay dos factores. Están los beneficios y están obviamente la cantidad de acciones, que son las dos cosas que entran en la fórmula. ¿Qué pasa? Si la empresa decide recomprar acciones, lo que va a hacer es reducir la cantidad de oferta que hay de ellas. Esto va a hacer posiblemente que el precio suba, pero que el earnings per share se vea un poco más perjudicado. Ahora vos dirás, ¿pero por qué perjudicado, Ariel? Porque en realidad el earnings per share tiene en el denominador de la división, o sea, en el denominador de la fracción, tiene las acciones. Y si este valor es más chico porque la empresa recompra acciones, entonces eso significaría básicamente que el resultado del earnings per share va a ser más grande. Y bueno, ahí es donde se ve perjudicado. ¿Por qué? Porque no es el mismo valor. O sea, vos no estás calculando las ganancias en base a las acciones mismas que tenías antes. Ahora tenés menos cantidad de acciones, entonces es más factible que el valor se incremente del earnings per share. Y por eso te digo, esto no es necesariamente positivo. Si la empresa generó la misma ganancia, pero tiene menos cantidad de acciones, entonces obviamente eso no te va a interesar. Va a ser exactamente el mismo dinero que la empresa en realidad estaría generando. Está generando más por acción. O sea, eso en principio uno podría decir que es positivo, porque al fin y al cabo, si se reducen la cantidad de acciones, las ganancias se reparten de menos acciones y obviamente terminas ganando más. Sí, pero como te digo, no es del todo positivo analizarlo de esta manera. Obviamente no te vas a estar fijando en cada acción, en cada año, qué es lo que estuvo pasando, o sea que por lo general si vos ves un earnings per share creciente es algo positivo. Donde te tenés que preocupar es cuando el earnings per share es el mismo valor un año y el siguiente. Ahí lo que tenés que evaluar mucho, más que nada, más que la cantidad de acciones, es cómo se movió el beneficio neto. Si el beneficio neto subió o bajó, ahí es donde vos vas haciendo cálculos y vas diciendo, ok, entonces según esto la empresa puede haber recomprado acciones o puede haber emitido más o qué es lo que puede haber pasado. Y ahí es donde empezás a hacer tu especulación. Finalmente entonces, ¿qué es lo que vas a hacer cuando vos querés analizar fundamentalmente hablando una compañía a través del earnings per share? Acordate, lógicamente que no es el único ratio que tenés que mirar, pero cuando mirás este ratio, ¿qué es lo que haces? Bueno, vas desde el año más antiguo que tengas. Por lo general la mayoría de páginas utilizan 10 años, así que vas 10 años atrás hasta el día de hoy. Bueno, ¿qué es lo que estuvo pasando? Vas a mirar dos cosas, no solamente el earnings per share como tal, que lo que tenés que buscar es que sea creciente y no solamente creciente, sino que sea creciente de manera constante. Y segundo, la otra cosa que vas a mirar es lógicamente el beneficio neto, como ya te comenté, que es el net income, si lo tenés en inglés, que nuevamente lo tenés en Morningstar un poco más arriba. Entonces, ¿cómo haces vos para saber si es creciente de manera constante? Porque ya sabes, obviamente la manera de saber si es creciente es muy sencillo, vas viendo que el número crezca, pero ahora ¿cómo sé si es creciente de manera constante? Constante no significa que todos los años crezca, significa que todos los años crezca en la misma magnitud. Es difícil encontrar una empresa que tenga un earnings per share siempre creciente. Si la encontrás, entonces posiblemente esté cara, o sea, sobrevaluada. ¿Qué significa esto? Que estarías pagando de más. Entonces lo que vos vas a hacer es buscar una empresa que cada vez tenga beneficios crecientes de manera constante. Por ejemplo, siempre crece el 10% aproximadamente, va a tener algunos años en los que va a caer, esos años podés obviarlos directamente, pero vos seguís viendo que más o menos a lo largo del tiempo se siga manteniendo de esa manera. Si vos encontrás una empresa que mantiene su crecimiento a lo largo de los años del earnings per share, entonces pasás a evaluar el net income, o sea, el beneficio neto. Si el beneficio neto también crece de la misma manera, o sea, constantemente a un valor relativamente parecido, teniendo en cuenta que hay años que va a bajar, eso no tenés que preocuparte, pero si más o menos va creciendo parecido, entonces perfecto, ya tenés dos valores muy importantes a la hora de analizar. La empresa va a generar más cantidad de dólares de ganancia por cada acción que tiene. O sea que si vos pones dinero, vos sabés que va a generar más de lo que generó el último año. De esta manera, si la empresa genera más ganancias por cada acción, los inversores van a ver que es una buena empresa. Si los inversores ven que es una buena empresa, van a comprar. Si los inversores compran, aumenta la demanda, y si aumenta la demanda de un bien o servicio, en este caso de una acción, también aumenta su precio. Así que ya entendés por qué va funcionando este ciclo. Lo importante es detectar empresas que tengan earnings per share crecientes a lo largo
largo de los años de manera constante con un beneficio neto también creciente. Si encontrás eso, entonces estás viendo una muy buena oportunidad de inversión. Bien, inversores, si les sirvió este video, acuérdense de suscribirse y activar la campanita así cada vez que subimos un video les llega una notificación. También inclusive pueden ingresar en Alert HM para ustedes ver qué entradas hago yo, en qué invierto, en qué no invierto, cuándo lo hago, y además tienen clases entre muchas otras cosas. Y finalmente tienen el curso de análisis fundamental completamente gratuito en este canal de YouTube para vos poder seguir aprendiendo sobre este tema. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.